Todos todos se han pervertido, han hecho cosas malvadas. No hay nadie que haga lo bueno desde el cielo. Dios, mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo, como quien come pan, los que no invocan el nombre de Dios. Aunque no haya razón para temblar, ellos temblarán de miedo, porque Dios esparce los huesos del enemigo. Quedarán en ridículo porque Dios los rechaza. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel, cuando Dios cambie la suerte de su pueblo, y se alegrarán los descendientes de Jacob y todo el pueblo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, vamos a recordar un poquito el tema pasado. Recordar un poquito, ¿verdad? Para ir uniendo nuestro tema y lo que hoy la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. En nuestro tema pasado hablábamos de cómo es nuestra oración. Sí, qué tipo de oración es la que nosotros hacemos al Señor. Y si ustedes recuerdan, decíamos que nuestra oración debe de ser una relación con Dios. Háblale a Dios como le hablas a ese amigo, a ese familiar con el que tú te identificas y le tienes mucha confianza. Él, lo decíamos, nos conoce perfectamente, pero nosotros también tenemos que conocerlo. Nosotros también debemos de saber un poquito más y no sé, a través de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, pues preguntarnos o conocerlo a través de su palabra. Y no sé, tú pregúntate en dónde o qué te dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué te ha dejado eco de lo que tú has leído a través de su palabra de Él? Yo creo que es importante que nos sintamos muy cercanos del Señor. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles y yo creo que este tiempo verdaderamente nos debe de llevar a esa unión, a estar siempre adheridos a nuestro Señor y que nuestra oración pues sea constante, que nuestra oración debe de ser nuestra vida entera. Sí, nuestra vida debe de convertirse en una oración. Que no solamente cuando estemos en situaciones difíciles lo busquemos con esa desesperación, con esa angustia. Debemos de buscarlo como cuando buscas a un amigo, a una amiga, el porque te acordaste algo y le quieres mandar un mensaje, o porque tú quieres tener ese contacto con esa persona a la que tú sientes, por la que tú sientes mucho cariño, a la que tú le tienes mucho amor. Así debemos de buscar a nuestro Señor y nuestra relación con Él cada día debe de ir creciendo más, ¿no? ¿Cuántas veces no con el amigo o con el familiar dices, te conozco perfectamente, sé cuando tú vas a actuar o lo que vas a decir en ciertas situaciones, de tu vida, en el día a día? Así.
Así debemos de conocer a nuestro Señor, así nos tiene que conocer. Él nos conoce perfectamente hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él escudriña cada parte de nosotros. Y Él antes de que nosotros actuemos, Él sabe lo que vamos a decir. Y de igual manera, nosotros vamos a conocer de esa manera al Señor, que cada día nos sintamos más atraídos por Él, que cada día nos sintamos más enamorados de Él, que cada día arda nuestro corazón por Él. Pero nuestra oración no solamente debe ser de palabra. Decíamos que no solamente la oración, es estar aquí unidos y repitiendo palabras y palabras, oraciones. A veces las repetimos y estamos distraídos y no lo hacemos con ese amor, con esa devoción. Yo sé que todos tenemos muchas ocupaciones y actividades, pero creo que también es importante el tiempo que tenemos que darle a nuestro Señor. Nuestro tiempo que le damos a nuestro Señor debe de ser de calidad, no de cantidad. Entonces, qué importante es que todo lo que aquí en nuestro ministerio se nos comparte a través del alimento de la palabra, vaya haciendo eco en nuestra vida, que vaya dejándonos marcados y que verdaderamente lo compartamos con los demás, porque eso es lo que Dios quiere hoy de cada uno de nosotros. No podemos ir por la vida quejándonos, porque muchas veces no atendemos a lo que Dios nos dice. Dios no es como la varita mágica para decir, no, pues ahorita le digo a Dios y ahorita me lo concede. No, Él sabe lo que cada uno de nosotros, sus hijos, lo que es bueno y lo que no va a ser bueno para nuestra vida, no nos lo puede enviar. Es como ustedes, si sus hijos les piden algo que ustedes saben que le va a lastimar o que lo va a llevar por mal camino, pues van a tratar de evitarle. Y a veces nuestros hijos se enojan y a veces nos gritan y no quieren ni hablar con nosotros porque no les hemos concedido, pero sabemos que es por su bien. Mas, sin embargo, hay muchos papás que con tal de tenerlos contentos, les dan todo. Y, se echan a perder los hijos. Y es lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí, llevarnos por el buen camino. Solamente quiere que nos dejemos llevar. Y si nosotros nos dejamos conducir por el Señor, vamos a ir a un puerto seguro. Debemos de trabajar en la construcción de su reino, porque queremos llegar a la meta final, a contemplarlo. Ese debe de ser nuestro verdadero trabajo. Eso debe de ser lo que a nosotros nos anime, nos aliente. Llegar a la presencia del Señor. Por eso debemos de ser perseverantes, por eso debemos de escuchar y atender y ser obedientes, porque queremos trascender. No queremos quedarnos aquí siempre en lo mismo y estar nada más enfrascados y dar vueltas y vueltas y vueltas y regresar a lo mismo. Hoy este tema que les vamos a compartir se titula, Señor, ¿qué tan necio soy? ¿Cuántas pruebas más? Y hoy les invito que busquen en sus sagradas escrituras, en el libro de Jonás, el capítulo número 1, capítulo 1, versículos del 1 al 10. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amital, y le dijo,
anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque también hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsi. Entonces compró pasaje de embarcación para ir allá, pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una gran tempestad tan violenta que parecía que el barco se iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocó a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron a toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y ahí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿Qué haces tú ahí dormido? Levántate y clama a tu Dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto los marineros se decían unos a otros: vamos a echar a la suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: dinos por qué no has venido, por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te has traído aquí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu país? ¿Qué raza eres? Jonás le contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo y creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros el que estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo, al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará. Contestó Jonás: yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza para acercarse a tierra, pero no lograron porque el mar se embravecía cada vez más. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí hace unos días veíamos la reflexión del Evangelio, precisamente de Jonás, hace algunos días. Y hoy nos habla nuevamente la palabra de Dios de Jonás. Jonás, que era un profeta, pero Jonás era enojón. Jonás no era tan obediente, y aquí podemos ver cómo desobedece al Señor y lo manda al Nínive, y él no le hace caso, ¿no? Y se embarca. Y aquí lo primero que podemos ver es que Jonás, por haberse embarcado, el Señor lo está buscando, ¿sí? Así como te busca a ti y me busca a mí. Y a veces somos necios, a veces somos tercos, a veces somos desobedientes y no atendemos por estar preocupado en otras cosas lo que el Señor nos está pidiendo. Uh-huh. Entonces, cuando él está en la barca, empieza la tormenta
Y él sabe que Dios lo está buscando de esa manera. Y él, al ver que los demás que van en la embarcación empiezan a tener miedo y que están sufriendo porque saben que van a morir, ¿no? Entonces, él en esa desobediencia, cuando somos desobedientes, pues lastimamos a otros. ¿Cuántas veces por tu desobediencia? ¿Cuántas veces porque no hacemos lo que Dios nos manda, lastimamos hasta los más pequeños de la casa? No simplemente ahora por la pandemia que estamos viviendo, no lo vamos a enfocar solamente a la pandemia, pero ¿cuántas veces estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos pide y nos dicen, cuídate y quédate en casa y no salgas y haz esto, haz lo otro, y no seguimos al pie de la letra? Entonces no podemos decir que es castigo de Dios. Muchas veces nuestra necedad nos lleva a que nos pasen diferentes cosas y culpamos a Dios, ¿no? Y decimos, pues son pruebas. Entonces, Jonás, al darse cuenta de que están sufriendo los otros que van a borde de la navegación, pues él mismo les pide que lo arrojen al mar porque Dios lo está buscando. Y él sabe que lanzándolo al mar, la tempestad va a volver, se va a ir y el mar va a volver a la calma. Y efectivamente, cuando lo lanzan, él es tragado por un pez, por una ballena, nos dice en la palabra, en nuestras sagradas escrituras, y él permanece ahí 3 días y 3 noches. Y en su desesperación, otra vez empieza a buscar a Dios, empieza a hacer oración, porque siente miedo, porque no sabe qué le va a pasar. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanitas, cuántas veces cuando estamos pasando por alguna situación difícil, llámese enfermedad o a que no está el cónyuge y estamos pasando una situación difícil y tenemos esa desolación o diferentes situaciones que vienen a nuestra vida, cuando nos sentimos vulnerables y cuando nos sentimos que no podemos salir de esa situación, buscamos con desesperación a Dios y le prometemos, como le prometí a Jonás, tantas cosas. Queremos prometerle cosas que ni siquiera sabemos si las vamos a cumplir. Queremos hacer un trueque con el Señor. Y nuestra oración no debe ser de esa manera. Hoy el Señor nos viene a decir que tenemos que vivir verdaderamente su palabra, porque cuando no la llevamos a cabo, lastimamos y lastimamos a los más pequeñitos que están ahí en nuestra casa, si es que ahí están nuestros hijos, chicos o grandes. ¿Cuántas veces por no saber guardar silencio o cuántas veces por actuar con soberbia, con enojo, con ira, las cosas se salen de nuestras manos? Sé que el matrimonio no es fácil, sé que cuesta mucho trabajo, pero también sé que cuando se tiene a Dios, nuestra vida puede ser de una manera diferente. No sé si ustedes recuerdan en nuestros primeros temas cómo mencionábamos, ¿no? Que hacemos planes, pero a veces ni siquiera ahí lo tenemos contemplado. Y decíamos, ten un lugar especial para nuestro Señor, un rinconcito, una mesita con tu Cristo, con tu Biblia, con una veladora.
para que en los momentos difíciles te acuerdes de que Dios está contigo. Y en todo momento, Dios está contigo en las buenas y en las malas. Pero muchas veces cuando todo va bien, ni siquiera nos acordamos. Y cuando están las situaciones difíciles, a veces también ni nos acordamos. Solamente cuando sentimos que ya no podemos controlar la situación, es cuando vamos y queremos aferrarnos a Dios. Yo creo que es momento, y más en estos tiempos de Cuaresma, que verdaderamente nosotros tengamos ese cambio, esa conversión, y que tu vida verdaderamente, mi vida, se convierta en una vida de oración. Y yo lo tengo muy, muy palpable, muy cercano, por lo que nosotros nos tocó vivir, porque de tan mal que nos sentíamos, o sea, en todo momento traías a Jesús, el Jesús en la boca. Y en todo momento no dejabas de rezar o de hacer una jaculatoria o estar todo el tiempo con el Padre Nuestro o ya con el Ave María o querías estar escuchando reflexiones o el rosario, porque sientes esa necesidad, porque sabes que es tu único refugio. Pero esto debemos de vivirlos día a día. No es tan bonito el que otras personas estén sufriendo por nuestros actos. A mí se me ha quedado muy grabado y trato, ¿no? Todos los días creo que tenemos que estar luchando por tener algo nuevo o por quitarnos algo que nos lastime y que lastime al que tenemos a nuestro lado. Cuesta mucho, sí cuesta, pero Dios también todo lo puede. Por eso es tan importante que en los momentos de oración, que verdaderamente tengamos ese momento para con nuestro Señor. Yo sé que muchos trabajan y que llegan cansados y que no pueden estar todo el momento, pero tenemos que darle su momento especial a nuestro Señor. Que cuando nos sentamos o estemos rezando el rosario, verdaderamente sea una oración y que nos deje algo. Todos los días nos debe de dejar algo, la palabra de Dios y nuestro rosario. En todos los misterios que se van meditando, siempre hay algo que te tiene que hacer un eco, que te tiene que dejar algo que se te quede ahí en tu cabecita y que lo anotes, y que lo anotes lo que te dejó en cada día, y que cuando tú tengas esa necesidad, tú vayas y busques en tu libreta espiritual y digas, este día me dijo esto el Señor, este día hizo eco en mi cabeza esta palabra o esto que nos decía Sor Faustina, o todo lo que viene en nuestro Santo Rosario meditado. Entonces, si nosotros vamos actuando de esa manera, pues vamos a ser diferentes. Los otros no tienen por qué estar sufriendo por mis actos, por mi desobediencia, por mi necedad. Recuerden que nosotros podemos decirle muchas cosas a nuestros hijos y más a los que tienen a sus hijos pequeñitos. La palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y de lo que estés tú viviendo, de verdad que exactamente así van a ser nuestros hijos. Y así son. Yo hay cosas que no me gustan de mí y se las heredé a mis hijos. Y tratamos de que, pues no, que no va a ser bueno para sus hijos y que ellos tienen que cambiar ciertas actitudes
que a lo mejor nosotros como que a lo mejor, ¿no? Que nosotros transmitimos, a nuestros pequeños y que ellos, nuestros hijos ahora que son padres, ellos lo van a estar transmitiendo. Debemos de romper con esas cadenas y nuestra vida tiene que ser diferente, nuestra vida tiene que ser mejor cada día. Entonces, Jonás, él ya sabía que Dios lo quería mandar al Nínive, que era un pueblo donde se vivía la violencia, donde estaban desbordados en el pecado. Lo mismo estamos viviendo hoy en estos tiempos. La palabra de Dios no es nada más del tiempo que estuvo Jesucristo. La palabra de Dios es hoy, ahora, y tenemos que aplicarla a estos tiempos. Lo mismo se está viviendo. Y Jonás fue desobediente y no quiso ir, porque él sabía que ese pueblo iba a cambiar, que esa ciudad se iba a transformar. Pero Dios le dio esa misión a Jonás. Y Jonás no quería cumplir esa misión. Le costaba mucho trabajo. Hoy todos tenemos una misión. En donde estés, ahí en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu cónyuge, esté o no esté, tú sigues teniendo una misión. Recuerden que decíamos, y lo decía la palabra de Dios, el cónyuge, aunque no esté y se haya ido y esté haciendo vida en otro lado, él siempre va a regresar. A lo mejor se han desbordado en vivir en lo mundano, que no han conocido a Dios o porque no han experimentado situaciones difíciles. Y créanme que van a tener que pasar situaciones difíciles para que ellos se den cuenta que ese no es su lugar, que ellos tienen que volver al lugar donde Dios permitió que iniciaran una relación, un compromiso, donde está su familia. Y a ti y a mí como esposa nos toca orar por ellos. Dios va a actuar, pero Dios va a actuar siempre y cuando tú tengas ese cambio en tu corazón, haya esa conversión, pero no puede ser una conversión nada más de palabra o de decir voy a ser diferente, no. Esa conversión te debe de llevar a la acción, la debes de ejecutar. Y para eso necesitamos a Dios, para que Él vaya guiando nuestra vida, porque a veces nosotros no nos entendemos ni a nosotros mismos. Pero ahí está Él, Él que nos ama y Él que es misericordioso, Él también te está pidiendo que con los que tienes a tu lado los ames, que tengas misericordia. Jonás se decide ir al Nínive después de que fue salvado porque lo escupió la ballena, que Dios le permitió nuevamente la vida, y lo manda al Nínive. Y él tiene miedo, él no quiere predicar. Él les empieza a decir en 40 días, así con la voz bajita, en 40 días se va a acabar el Nínive, en 40 días va a ser destruido el Nínive, pero así muy bajito, y se le quedaban viendo y así día tras día, pero día tras día él iba tomando como la fuerza. Y cuando ya eran menos días, la gente del Nínive empezaba a verlo y empezó a sentir temor. Y las autoridades del Nínive, el que estaba ahí reinando, lo va a ver. Y fíjense, ellos tenían más confianza en Jonás porque sabían que era el profeta de Dios. Y él no se tenía esa confianza, él tenía miedo. ¿Pero por qué tenía ese miedo? ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo y dudamos de Dios? Dudamos que Dios nos va a dar lo que Él nos ha prometido, más no lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que necesitamos, pero muchas veces
le pedimos queriéndose hacer nuestra voluntad, no la del Señor. Y ahí otra vez volvemos a ser desobedientes, volvemos a ser necios. El rey le dice a su pueblo, le dice a Jonás primero, que le diga a su Dios que los perdone, que van a cambiar su forma de vivir, que le ofrecen el no comer, el no tomar agua, el cambiarse a ropas ásperas. Y le ofrecen muchas cosas con tal de que lo salve. Al llegar el día 40, Jonás se enoja muchísimo y se va del Nínive y se queda a acampar ahí en la montaña, bueno, ahí cerca del poblado, y está esperando. Y como no pasa nada, porque no se está cumpliendo lo que él les fue a decir, él se enoja y decide acampar ahí y se mete abajo como de una enramada, y Dios hace que crezcan ramas para que lo protejan del sol. Y él sigue enojado y él sigue esperando a que Dios destruya el Nínive. Pero no pasa, los ninivitas tuvieron más fe que él, creían más en Dios y en él y en el propio Jonás. Cuando despierta Jonás, ve que las ramas que estaban como un techito se llenan de ramas para protegerlo. Y él dice, bueno, Dios se fijó en mí. Sí, gracias. Pero termina ese día, pasa la noche y despierta y ve que los gusanos se comieron las ramas. Y le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que otra vez parte de las ramas no me estén protegiendo? Y ahí Dios le dice, pues yo permití que crecieran para que te protegieran. Así yo estoy protegiendo a los que han cambiado. Entonces, fíjense cómo nosotros a veces no tenemos fe en nosotros mismos. ¿Cuántas personas no hay a tu alrededor que te ven unido aquí en este grupo y te dicen, oye, ¿puedes hacer oración por esta necesidad que tengo? Oye, hermanita, tengo esta necesidad, ¿me puedes ayudar? Ellos están depositando tu fe en ti porque saben que tú estás cerca de Dios, porque estamos cerca de Dios. Pero muchas veces nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos. Y esas personas que te piden oración de intercesión están confiando en ti, en que tú vas a saber hacer una oración y que el Señor les va a ayudar, porque lo que ellos piden es esa oración para sentirse ellos confortados, porque tienen esperanza, porque eso les va a dar fortaleza. Pero cuando nosotros hacemos oración para nosotros, decimos, mi oración no llega, porque lo que le pedí a Dios no me lo ha concedido. Seguimos como Jonás, equivocándonos. Seguimos como Jonás. No hacemos lo que Dios nos pone. Esa misión que ha puesto en tus manos, como lo hizo con Jonás, no la estamos llevando a cabo. ¿No crees que por ahí tenemos que trabajar? ¿Cuántas veces dejamos de unirnos a la oración por cualquier pretexto, por cualquier excusa? Y cada día somos menos, no importa, así seamos 1 o 2, aquí vamos a estar firmes, porque Dios
ha querido que se formara este ministerio. Hoy lo que yo te quiero decir con esto, hermana, es que cuando te vengan las pruebas, te unas más al Señor. Es cuando no te tienes que soltar de Él, porque es cuando más necesitamos ser fuertes, es cuando más necesitamos de su abrazo, es cuando más necesitamos ser consolados, es cuando más necesitamos de su amor, de su misericordia. No te enojes como Jonás cuando el Señor no te concede lo que tú le pides. Y a mí me pasó, ahora que toda mi familia se contagió, yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo has permitido, Señor? Si siempre te hemos servido, siempre hemos estado aquí, yo siempre creí que tú nos protegerías. Ahí estaba la soberbia de Doris, que se creía intocable porque le sirve al Señor. Jonás también le servía al Señor. Y esto a mí, me viene a enseñar que mi oración debe de ser de diferente manera, debe de ser con más entrega y debo de estar más atenta a lo que el Señor me pida. Tú llevas a cabo la misión que el Señor ha puesto en tus manos. No te estoy diciendo que la misión nada más es irte a otro lugar, ir a evangelizar a otros lugares, a otras familias. Nuestra primera misión es ahí en casa, con tus hijos. ¿Les tienes paciencia a tus hijos? ¿Les tienes ese amor? ¿Los has estado educando en la fe, en los valores? ¿Los estás llevando a conocer a nuestro Señor? ¿Les hablas de Dios? ¿Les dices las cosas tan maravillosas que Dios hizo y lo que quiere de cada uno de nosotros? ¿Tratas bien a tu esposo? ¿A la familia de tu esposo? No importa que haya situaciones difíciles y que no te quieran, porque a veces por los malos entendidos, la relación entre las personas es muy difícil, porque todos pensamos y sentimos y actuamos de diferente manera. Y por lo que aquí debemos de empezar es por nuestra propia persona y trabajar todo lo que Dios nos va diciendo día a día, porque tú tienes que transmitir esa fe, porque tú tienes que transmitirle a tus pequeños que el vivir y el ser de manera diferente nos puede ayudar muchísimo. Fíjense, yo escuchaba a una persona que me contaba de unos problemas que tienen con sus familiares. Ajá, que el hermano anda metido en las drogas y que hace poco casi mata a un muchacho que también lo agredió, que estos muchachos también andan en malos pasos. Y esta persona decía, ay no, andan buscando a mi hermano y un día lo van a matar. Ojalá que ya maten a estas personas. Y yo le decía, no, no digas eso, no pidas para otros lo que estás pidiendo para ti mismo. Mejor pídele a Dios que ayude a tu familiar, pero que también Dios actúe en aquellas personas y dejen de estar haciendo daño. Mejor reza por esas personas, pero no tengas esos pensamientos. O sea, fíjense hasta dónde lo que nos está pasando a nuestro alrededor, o sea, puede llevarnos así como en el Nínive, todo lo que pasaba, por cualquier cosa se mataban, estaban desbordados robaban bueno, hacían una serie de situaciones espantosas, por eso mandaron a Jonás ahí a ese lugar. ¿Cuántas veces tú has actuado como Dios te pide? ¿Cuántas veces tú a las personas que no están actuando de buena manera, tú les hablas? A veces nos da vergüenza hablar de Dios.
A veces porque nos da pena nos quedamos callados, porque nos van a tachar de locos, porque nos van a tachar de muchas cosas. Y no, si Dios ha dado todo por nosotros y nos dio a su Hijo, nosotros tenemos que ser esos locos de Dios. Nosotros tenemos que ser esos verdaderos misioneros, esos verdaderos apóstoles, que no nos debe de importar y debemos de llevar su palabra a donde se está necesitando. Hermanos, no solamente tenemos que estar aquí para que nos alimenten, como el agua, si lo quedas ahí, lo dejas ahí, se va a echar a perder. Y esa palabra o esa enseñanza no va a trascender, no va a dar frutos. Y Dios es lo que quiere de ti y de mí. En este ministerio que a lo mejor es muy pequeñito, pero que nos queremos como una verdadera familia, hoy Jonás viene a hacer ruido en nuestra vida. Hoy no debemos de ser como Jonás. Hoy no debemos de renunciar a nuestra misión. No debemos de tener miedo. Y si Dios no nos concede lo que le estamos pidiendo, no tenemos que enojarnos, porque las cosas no salen como Jonás quería que las cosas salieran como él quería, que lo que él les fue a decir se hubiera concedido. Pero los ninivistas verdaderamente confiaron en su Dios de Jonás porque ellos creían en otro Dios, en otros dioses, y se convirtieron porque Dios les perseveró la vida y les dejó su ciudad. Y los del barco también se convirtieron porque vieron que Jonás arrojándose al mar, se acababa la tempestad. Entonces, muchas veces hagamos lo que hagamos y si queremos huir de Dios, Él nos va a encontrar. Nosotros muchas veces huimos y nos pasan cosas y te vas. Dejas tu oración, dejas de unirte a la palabra de Dios, pero Dios te va a encontrar. Y siempre les digo esto que nos decía un padrecito cuando yo conocí la comunidad de MSP, decía, Dios te busca y Dios te encuentra y te busca con la mano derecha. Y si no le atiendes, pues te va a buscar con la izquierda. Con la derecha es porque tú quieras por tu propia voluntad conocerlo y saber más de él y unirte a las cosas a las que él te invita y me invitan. Y si no quieres, pues también lo vas a conocer en la enfermedad, en las desolaciones, en las diferentes situaciones o problemas que se dan en la vida. Ahí lo vas a conocer, porque nos va a pasar como Jonás, que nos desesperamos cuando estaba él en el vientre de la ballena y le prometía cosas a Dios. Cuando estamos en la desesperanza, en la enfermedad, en la soledad, que sabemos que no podemos nosotros solos, ¿qué tanto no le prometemos a Dios? Y nuestro Dios debe de ser siempre, no momentáneo, no el Dios que nos resuelve el problema y nos olvidamos de él y que muchas veces todo lo que les prometimos, todo lo que quisimos ahí hacer trueque con él, ni siquiera nos acordamos o a veces nos concede cosas y a veces ni decimos gracias Dios. Entonces, hoy Jonás viene a ser una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Dios nos permita, hermanos, que nos preguntemos qué tan necio hemos sido o qué tan necios nos hemos vuelto. Conozco a una chica que estuvo en la comunidad de los misioneros servidores de la palabra. Ella es de Morelia y las conozco porque compartimos algunas misiones. Y ella es enfermera, ahora trabaja en Guadalajara y comentaba que
que en el hospital donde estaba ella muy enojada porque la mandaron al área COVID, de los que están enfermos del virus. Y ella no le gustaba, y no le gustaba, y no le gustaba. Y hacía su trabajo enojada y de malas. Y saben, se enfermó muy feo, no del virus, pero estaba muy enferma, muy mal, se vio muy mal. Y en esa resiliencia que Dios le permitió vivir, se dio cuenta de la necesidad que había en el hospital. Ella se recupera de que se vio al borde también de la muerte. Ella se recupera y regresa al hospital muy contenta, ¿sí? A servirle a Dios, porque ella entendió que esa era su misión. Estar con los que están solos, con los que son intubados y no pueden estar sus familiares con ella. Y decía, hoy estoy muy contenta porque gracias a Dios puedo ser ese puente y puedo darles consuelo tanto a la familia como a ellos, porque se enlazaba por medio de las videollamadas. Decía, y ayuda muchísimo a los que están hospitalizados y que están ahí con el oxígeno, el tener el contacto de sus familiares. Y ahora yo estoy agradecida con Dios por esta gran lección que me ha dado. Ahora sé que mi misión es seguir sirviendo aquí. Y mi sitio favorito, decía ella, es estar en el tercer piso, que también es área COVID, pero donde se encuentran los que ganaron la batalla, los que están esperando a que les den de alta. Y estoy tan feliz y contenta de todo lo que ellos me comparten, porque cada uno me platica su vivencia y cada uno de ellos tuvo una vivencia con el Señor. Y ellos están esperando así con ansia salir porque dejaron de ser ese hombre viejo, porque ahora van a vivir de una manera diferente y porque se van a entregar día a día como si fuera el último día de su vida, porque Dios les está dando otra oportunidad. Imagínense, hermanas, imagínense, nosotros que vivimos esta enfermedad y que a lo mejor fue ligera, pero la pasamos muy mal porque también de todo lo que te da sientes que te vas a morir o que te puedes morir, no sabes de qué manera te va a atacar el virus. Pero también, y dice, ella ahorita está muy contenta y muy agradecida con Dios. O sea, se fijan cómo Dios actúa en todos, donde quiera. Y bendito Dios, digo, que ella tuvo que pasar esta enfermedad para darse cuenta que Dios la estaba necesitando. Hoy en estos tiempos, no solamente los que han enfermado están sufriendo, hermanos, no, no. Hay mucha gente que tiene tienen mucho miedo de contagiarse y han dejado de vivir y viven estresados y viven con ansiedad y tienen ese miedo. Pero ¿saben por qué? Porque no hay quien les hable de Dios. Y hoy Dios nos viene a decir que esa es tu misión y también la mía, que no importa que estemos en este ministerio. Tenemos amistades, familiares, vecinos que han enfermado y tenemos que hacer algo por ellos. Sé que hay mucho miedo de que se te pueda hacer contagiado, que te puedas contagiar, pero también hay mucha necesidad y también esas personas necesitan de nuestro amor, de la misericordia que Dios nos da a cada uno de nosotros y no nos podamos quedar así. Ahí es donde nuestra oración se puede hacer efectiva, porque estamos actuando por medio
de las obras de caridad. Una oración sin obras no da frutos. Y tenemos que desvivirnos por los demás. Sí, tenemos que hacer oración y tenemos que ayudar a los demás. Ayer Sandy lo decía y también lo decía el hermanito César, nuestra oración no puede ser egoísta. Y déjenme decirles que muchas de ustedes que están aquí en el ministerio, yo he aprendido mucho de ustedes. Hace unos días platicaba con Rosita, una amiga de ya hace muchos años. Y ella nunca nos dijo que sus hijos estuvieron contagiados del virus, fíjense. Ella en su silencio hacía la oración, pedía por los otros, pedía por los matrimonios, por las necesidades que se estaban haciendo en el ministerio, pero ella nunca nos dijo por lo que estaba pasando. Ahí ella sola con el Señor. Entonces, yo aprendo de todos ustedes. Nosotros no estamos aquí porque nosotros sabemos mucho. No, hermanos, nosotros simplemente les estamos compartiendo nuestras experiencias y lo que Dios ha traído a nuestra vida. Lo que Dios nos ha permitido vivir en estos tiempos. Y así, como a Jonás le dio otra oportunidad al sacarlo del vientre de la ballena, así te da una oportunidad más a ti y una oportunidad más a mí. Y yo esa oportunidad la veo que Dios nos permitió salir de este virus y que Dios nos está pidiendo que tenemos que desgastar nuestra vida por aquel que está sufriendo. No nos podemos quedar nada más con la oración y repetir y decir. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí nos hemos interesado por saber qué les está pasando a las que hoy en día ya no se unen porque están viviendo ciertas situaciones? Pero nuestra misión, tuya y mía, es también mandarles un mensaje y animarlos y alentarlos y decirles, ¿cómo estás? Se te extraña, rezamos por ti, te queremos mucho, aquí te esperamos. Tenemos que animarnos unos a otros. Sabemos que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Dios está aquí y nos abraza a través de nuestros hermanos. Hoy nuestra vida y nuestra oración debe de ser de una manera diferente. Hoy tenemos que quitarnos lo necio. Debemos de ser obedientes para no lastimar a los que están a nuestro alrededor y que a veces los que sufren son los más pequeños. ¿Cuántas veces mi forma de ser, de cómo actúo, de cómo hablo, de cómo miro, lastima a los demás y aprenden? Entonces, en estos tiempos, de verdad que tenemos que dejar ese hombre viejo y más en el tiempo que estamos viviendo ahora, porque estamos en Cuaresma, se aproxima la pasión de nuestro Señor. ¿De qué manera la vamos a vivir? ¿Solamente repitiendo palabras que no nos dejan nada? Esto nos debe de llevar a una verdadera conversión, pero con acción. Yo no sé qué es lo que tú quieras en un futuro, o no sé cómo tú quieras llegar cuando Dios te mande llamar. Pero creo, hermanos, que si estamos en este lugar, Dios no es casualidad y Dios nos ha llamado a cada uno de los que aquí se encuentre por nuestro nombre, para que nosotros lleguemos
a los que no le conocen. Aquí no hay gente mala. Simplemente no se les ha enseñado y no se les ha llevado la palabra del Señor. Y ese debe de ser nuestro trabajo. Esa debe de ser nuestra misión. Dios ya conoce lo que tú le pides en su oración. Pero así como Jonás, que no quiso cumplir la misión que el Señor le había encomendado, porque él ya sabía lo que iba a pasar, pero Dios lo quería usar como un puente. Y fue el puente, porque fue el que llevó el mensaje a ese lugar, a decirles, se va a terminar, Nínive va a ser destruido. Entonces la gente entendió y hizo conciencia y sabía que tenían que cambiar. Actuaban así porque no sabían si era bueno o era malo. Y reconocen a un Dios, a nuestro Dios, al Dios del cielo, les decía Jonás. Es el Dios del cielo el que va a destruir todo lo que está pasando aquí. Que no seamos como Jonás, hermanos, que verdaderamente le creamos al Señor, que verdaderamente creamos en nosotros mismos, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos aquí practicando va a ser bueno para los demás y para nosotros mismos. Que nuestra oración deje de ser egoísta y que nuestra oración llegue a los demás. Debemos de ser esos verdaderos intercesores de oración para que esa oración tenga frutos, para que esa oración sea eficaz y sea agradable a nuestro Señor. Hoy en día los santos no son solamente los que están en las iglesias, los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas, las misioneras, no. Hoy todos estamos llamados a la santidad y esa santidad la vamos a ir trabajando día a día con tu entrega, con tu esfuerzo, con tu trabajo, queriendo ser diferente día a día, amando a aquel que no te ama, ayudando a aquel que te ha lastimado. Y no solamente debemos de tener esa caridad con los que ahorita están sufriendo, sino también esa caridad la debemos de emplear con nuestra familia, porque a veces ahí es donde cuesta más trabajo, con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge que nos ha hecho daño y que se ha marchado y que a lo mejor se ha olvidado de cada uno de tus hijos o de ti misma. Debemos de proteger a nuestros pequeños porque ellos no son culpables. Para ellos siempre va a ser papá y mamá. Y siempre tenemos que trabajar y tener esa caridad, a lo mejor aunque ellos no se lo merezcan, a lo mejor aunque ellos se hayan olvidado y no sean importantes tus hijos o se hayan olvidado de ti misma, ellos no han encontrado a Dios, ellos no tienen todavía esa conciencia, pero tú sí, hermana, y todos tenemos que rezar todos los días por ellos y tenemos que ofrecerle a Dios cosas que nos cuesten trabajo dejar. Esa es la única manera en que vamos a poder estar adheridos a Dios, porque vas a ser diferente, Dios te quiere diferente, Dios te quiere para la eternidad, por eso quiere que trabajemos a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de tantas adversidades, así como las vivió Jonás cuando estaba con los de la tribulación, con los del barco. Es que me emociono, pero Dios debe de causarnos esa emoción, esa alegría. De verdad que cuando busquemos a Dios, verdaderamente lo sintamos ahí en tu corazón. Dios debe de dejar que sea el centro de tu vida, que Él te transforme, que seas diferente, que cuando te venga algo, una situación difícil,
no actúes de mala manera, porque tú ya tienes esa conciencia y en esa conciencia hay que obedecer porque ahí está Dios, ahí Él nos está hablando. Imagínense cuando no le obedecemos a Dios y le pedimos, pero queremos que se haga lo que nosotros decimos. ¿Qué sientes tú cuando le hablas y le hablas a tu hijo o le hablas al esposo o le hablas y que te están pidiendo algo y que tú sabes que que no es bueno y que de todos modos lo obtienen? ¿Cómo te sientes tú? ¿No sientes esa frustración? ¿Cuántas veces Dios no se ha de ver sentido frustrado por lo que le pedimos o por nuestro actuar? Lo atamos de manos y Él no puede hacer nada. Dejemos que Dios hoy en esta noche de verdad pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón y que no seamos como Jonás, que como no salen las cosas como él quería, que ya no hagamos berrinches, que aunque estemos en esa soledad, no estemos enojados, que aunque estemos atravesando esa desolación, pues nos sintamos alentados. No te sientas así como Jonás en el vientre de la ballena, que sintió berrinche, soledad, desolación. Respondamos al Señor con una vida mejor y nos llama a la santidad. Dejemos que Dios actúe verdaderamente nuestra vida y que de verdad dejemos esa necedad, que tratemos de ser obedientes, porque recordemos que podemos lastimar a los demás. Y qué importante es que nuestros pequeños crezcan en un ambiente sólido, en un ambiente de amor, en un ambiente de armonía, en un ambiente donde ellos se sientan muy contentos y que les guste vivir. ¿Cuántos niños no conocemos que están pequeños y viven tristes, que viven desolados, que a veces no se aceptan ni ellos mismos? Y que a veces cuando crezcan por ver los problemas entre papá y mamá no se quieran casar o quieran una pareja del mismo sexo. A todo eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para saber encaminar a nuestros pequeños. Ya nada más para terminar y les vamos a dejar una pequeña tarea y hoy digámosle a nuestro Señor que nos ayude y digámosle a nuestro amado Jesús que verdaderamente queremos ser diferentes, que verdaderamente no queremos que cuando no nos cumpla las cosas que le pedimos, a estar enojados, sino que sepamos escucharlo. Y hoy esa va a ser nuestra tarea, ¿sí? Ahí en tu rinconcito, no sé, pero trata de buscar esa cercanía con Dios. Trata de escuchar la voz de Dios ante las pruebas, ante las dificultades, ante las enfermedades, pues decirle a Dios, ¿no? ¿Cuál es la misión que quieres, Señor, que yo lleve a cabo? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la misión que quieres que yo cumpla, Señor? Ayúdame porque yo solo no puedo. Y que nuestra oración esté acompañado de cosas buenas y de
de nuestro cambio, ¿no? No seamos como Jonás, ¿no? Su oración, los invito a que lean el capítulo número 2 del libro de Jonás, está muy bonito. Son 4 capítulos nada más del libro de Jonás y los invito a que en el capítulo 2 ahí está la oración que él hace cuando está dentro del vientre de la ballena. Yo creo que nos va a ayudar a discernir muchas cosas y esa es la pequeña tarea. Tratemos de escuchar la voz de Dios. Pues no sé si alguien quiere comentar algo, no, para que ya terminemos nuestro tema. Cuando lo vi por vez primera, sus ojos revelaron la ruta de mis sueños. Su camino invitaba a mis pasos a no desfallecer y a no dejar caer nunca más. Era el Señor que me tomó, mi obscuridad disipó y caminó sobre mi mar. La vida me llevó a conquistar y dibujó su voluntad y mis alas dejó en libertad. Sigue siendo su voz, sigue siendo el Señor. Y desde entonces mi alma no conoce el sosiego. Sus palabras se volvieron tan vivas y sugerentes. Sus silencios hoy me hablan y gritan desde mi corazón. Sin importar si voy o quién soy.
mi ser.